bien, no es necesario insistir, repetir que uno de los grandes desafíos del Perú es incrementar sustancialmente la inversión en innovación, ciencia y tecnología, porque, como siempre decimos en este programa, sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Tenemos que dar un salto en el desarrollo, hacia otro nivel de desarrollo, y pues pasar de un esquema basado mucho más en los recursos naturales a uno basado en valores agregados, y eso pues supone un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hemos invitado para hablar de esto a Fabiola León Velarde, que es rectora de la Universidad Cayetano Heredia, que es la universidad que más investiga en el Perú. Estamos también con Víctor Carranza, que es el presidente encargado del CONCITEC, y Benjamín Martí Corena, quien ha sido presidente del CONCITEC, y tanto me parece Carranza como Martí Corena forman parte de una comisión que se ha formado para diseñar una estrategia, en fin, y que haga una propuesta de cómo hacer para manejar mejor este tema en el futuro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comencemos brevemente tratando de sintetizar cuál es la situación de la investigación de la ciencia y tecnología en el Perú. Ya sabemos que se investiga muy poco, me parece que 0.15% del PBI, somos creo que uno de los países de América Latina que menos investiga, todo está muy desperdigado, pero en fin, no sé si pues, alguien puede hacer un resumen breve de cómo está porque hay investigación, hay algunos esfuerzos, por ejemplo en la universidad, en algunos institutos, en fin, pero ¿cuál es la situación y qué es lo que hay que hacer? No sé quién puede resumir esto. Fabiola. Bueno, yo con todo gusto aprovecharé que tuve que hacer ese ejercicio justamente para la última CADE, ¿no? Ya. Que fue en innovación y ahí nos dimos cuenta todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Sin duda, uno de los indicadores que podríamos decir de los 12 indicadores de competitividad del World Economic Forum, el de innovación, es en el que tenemos el más bajo puntaje de 139 países y es el que nos lleva abajo en todos los otros indicadores. Y si ya miramos estos indicadores de innovación en sus componentes, estamos en los últimos valores de la tabla en gasto e inversión en ciencia y tecnología, en número de investigadores, infraestructura de laboratorios, y en instituciones que hacen investigación y en publicaciones. Son los indicadores en los que peor nos encontramos. Entonces, en resumen, eso es lo que indica claramente la situación en la que estamos. Ahora, sin embargo, en los últimos 20 años, con la apertura de la economía, hay mucha innovación que se hace dentro de las empresas, que tienen que adaptarse para poder competir y muchas veces buscan soluciones que las encuentran ellas mismas en su propio proceso, en fin. Algunas contratan con universidades del exterior y otras simplemente buscan, no sé, a la UNI o a la Agraria o no sé si a la Cayetano Heredia o simplemente lo hacen internamente. Pero esas innovaciones no quedan registradas, no hay una cosa que habría que ser quizás es una especie de registro, una especie de investigación de lo que se ha ido haciendo. Eso no aparece, si apareciera de repente sería mayor el... Claro, sin duda hay algunos esfuerzos que se han incrementado con los fondos del FINCIT, el último préstamo del No, Banco pero aparte de eso, digo yo, ¿no? Ah, claro, pero... En el proceso económico mismo, ha obligado. Innovación en las empresas. Sí. Pero cuando tú ya lo quieres desagregar vinculado a las universidades, no, a eso sí, ahí pues. sí ya no hay nada. Uno de la información también que ha salido muy clara en los últimos informes que ha hecho la OSD, que ha hecho la UNTAD, la CEPAL, cuando tú comparas cuánto de la inversión en los países de América Latina comparado con el Perú es de las empresas, es impresionante. Por ejemplo, en Colombia, no se diga en Brasil, casi la mitad viene de inversión de las empresas. Claro. En el Perú ni siquiera tenemos esos datos, como bien dices, no es que no existan, pero no hay estadísticas claras de eso. Sin duda hay innovación en las empresas y eso creo que lo hemos visto también nuevamente en la CADE, que existe innovación para sus propios procesos, porque innovación no solamente es con la universidad, pero en estos aspectos en que tiene que ver con el número de investigadores, universidades dedicadas a investigación, gasto en investigación y transferencia tecnológica. En ese punto, que estamos muy debilitados, ahí ni siquiera existimos en esa relación. Y uno de los factores de la debilidad es la falta de relación con la empresa.
Eso es algo que tenemos que trabajar urgentemente. Ahora, sobre lo que has comentado respecto de que en algunas empresas sí hay innovación, sin duda la hay, pero en escala muy pequeña. El Indecopi ha hecho un estudio reciente en el que muestra el balance comercial peruano y el desnivel que hay entre valor incorporado de lo que se compra con lo que se vende, entre lo que se importa con lo que se exporta. Y es más o menos $1.000 millones al año de pérdida por esa descompensación, o sea, por calidad de conocimiento que se incorpora a lo que se vende versus lo que se compra. Entonces hay una pérdida constante de un desbalance en el conocimiento de lo que se compra y se vende. No entiendo. En lo que cada producto que se vende tiene incorporado un conocimiento dado y lo que se compra igual. Hay un desbalance porque la mayor parte de lo que se compra tiene mucho conocimiento incorporado y la mayor parte de lo que se vende poco. Ah, bueno, claro, por eso exportamos. Ese desbalance es el que el Indecopi juzga como una situación riesgosa, altamente riesgosa, y que es lo que consideramos hace no sostenible a la economía peruana en el largo plazo. Claro, pero digamos, eso tiene que ver con el tema del patrón exportador, pero digamos, las exportaciones no tradicionales hace 30 años no existían prácticamente, ¿no? No exportábamos confecciones, por ejemplo. No exportamos $2.000 millones en confecciones, no exportábamos ni espárragos ni nada de lo que se exporta ahora de la costa. Claro. Exportábamos algo de metalmecánica, pero mucho menos lo que exportamos ahora, productos químicos, siderú, etcétera. Entonces, en los últimos 20 años, y si uno ve las estadísticas, la tasa de crecimiento de las exportaciones no tradicionales en volumen ha sido muy superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones de los minerales. En volumen, no en precio, ¿no? Porque los precios minerales han sido tan altos que todo se distorsiona. Entonces, hay un crecimiento sustancial, pero claro, si nos comparamos con Corea, pues Corea exporta muchísimo más, ha crecido mucho más rápido. Creo que no sería necesario compararnos con Corea, bastaría compararse con Colombia, con Chile, con Brasil, porque ellos incorporan mucho más, es decir, tienen ventas de productos con mucho mayor valor agregado, en particular en los ámbitos de las tecnologías de información, especialmente en software, o incorporación en metalurgia, en procesos metalúrgicos que nosotros no tenemos, no incorporamos. La mayor parte de los productos minerales se van de manera casi bruta, ¿no? sin investigación en nanotecnologías. No hay ciencias de materiales en el Perú, es muy pequeña. Chile exporta refinados igual que sí, cobre. No, sí, realizan, por ejemplo, producción de nanopartículas, nanomateriales, que son muy costosos en el mercado mundial. De cristales incluso, cristales fabricados, artificiales. Hay un desarrollo de las nanotecnologías mucho más potente en Chile y en Argentina más todavía, y en Brasil obviamente mucho más que en el Perú. Entonces es cierto que sí estamos innovando y por eso exportamos más y nuestros productos todavía pueden ser competitivos, pero cuando esos productos que nosotros colocamos en el mercado puedan ser sustituibles por otros de otros países, nosotros no tenemos con qué reemplazar eso porque no tenemos nuevo conocimiento para incorporar a la producción. Entonces, ¿cuál es qué debemos hacer para, digamos, resolver esta situación? Para formar especialistas de alto nivel en los campos fundamentales de ciencias de materiales, de biotecnologías, de tecnologías de información, de energías renovables, todos estos campos que están descritos en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología como los fundamentales, los estratégicos para el Perú. Bueno, permítanme, me están pidiendo una pausa y regresamos con intervención. Que venga el trabajo duro y los caminos difíciles. Que vengan los retos más grandes. Estoy preparado. Nueva Nissan Navara. Nada la detiene.
¡Ay, ay, ay, ya! Estoy muy emocionado. Ya faltan pocos días para el sorteo del $1.000.000 que te regala la cuenta premio del BCP. Tú también ábrete tu cuenta premio en el BCP. Tienes hasta el 15 de enero. Es un premiazazo. Sorteo 31 de enero. Banco de Crédito BCP. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, N Deportes, primera edición. La actualidad del torneo local y la información de las principales ligas del mundo en el primer noticiero deportivo del día. Noticias, entrevistas y tu participación a través de las redes sociales. Todo en N Deportes, primera edición. Y a las 10:30 de la noche, la opinión, el análisis y la palabra de los protagonistas de la jornada deportiva en N Deportes, edición central. De lunes a viernes, 2 ediciones, N Deportes. Hola, buenas noches, señores, señoras, bienvenidos. Esto es No Culpes a la Noche. ¿Qué le hace Toledo, además de cantarle? Soy Milagros Leiva y como ustedes saben, de lunes a viernes los acompaño a partir de las 11. Yo voy hasta donde ustedes quieren. Una pregunta bien fregada la que hacen, ¿no? Los temas más candentes del presente y del futuro con las grandes figuras internacionales. Todas las semanas en Oppenheimer Presenta. No hay mucha oferta en medio de antiperuano. Sí, más de... dar beneficios de ambas empresas. That's of course Soy Bruno Yufra en una nueva edición de Mundo Empresarial. Sobre ciencia y tecnología con nuestros invitados Fabiola León Velarde, Víctor Carranza y Benjamín Marticorena. Bueno, decía que en su última intervención el señor Marticorena que pues hay que formar especialistas en estas ramas, en estos sectores, en estas disciplinas que han sido identificadas en el plan, etcétera. Pero yo recuerdo a Modesto Montoya haberle oído decir que se forman, incluso hay un plan de becas que se envía peruanos al exterior a formarse en alguna de estas cosas, a formarse como científicos, y cuando regresan no tienen dónde trabajar, porque en el Estado no hay dónde, porque el Estado tiene medidas de austeridad y en fin, en el sector privado menos. Entonces, según él se necesitaría crear un ministerio de la ciencia y la tecnología, etcétera. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema, de la necesidad de crear un ministerio, en fin, cuál debería ser el papel del Estado en todo esto? Hay una oferta que viene desde la campaña electoral de Ollanta Humala de crear un ministerio. Lo dijo en la asunción de mando también que él crearía un ministerio de ciencia y tecnología. Lo ha dicho el premier en distintas oportunidades, lo ha dicho el canciller en otras oportunidades, y en la medida en que cuando se ha estado midiendo el orden de magnitud de lo que esto implica, el gobierno no ha tenido más posibilidad que crear una comisión consultiva para evaluar la pertinencia o no de esta propuesta. Esta comisión tiene plazo hasta fines de enero para definir la calidad, los alcances y los contenidos de un posible ministerio o las condiciones que lo harían inviable. En el CADE acaba de decir Lerner también en el mismo sentido que... ¿Ha hablado de un ministerio? Sí, dice yo estoy por el ministerio, yo quiero el ministerio, pero veamos primero todas las condiciones que harían que esto fuera realmente de impacto o que inhibirían las potencialidades que tiene. En eso andamos. Los miembros de la comisión hemos acordado en público no definiría nuestra posición para efectos de no pervertir el debate que tenemos al interno de esta comisión, ¿no?
Jaime, bueno, yo no soy de la comisión, así que... bueno, a mí me parece que en los últimos meses han ocurrido una conjunción de informes que el gobierno ha solicitado, que el CONCITEC ha solicitado, que viene en un momento ideal cuando se están tomando ese tipo de decisiones en el país. Estos son el informe de la OECD, como comentaba, de la UNTAD-CEPAL, ¿no? Son dos informes muy importantes, muy detallados, un análisis de todos los sistemas de innovación en el país y lo que nosotros requerimos. Ajá. Y ambos informes, claro, no es que dicen un ministerio no para el Perú, pero lo que ellos dicen es que todavía tenemos mucho por construir. Cuando hablamos de un sistema y de alguna manera un ministerio maneja un sistema, las partes del sistema ya tienen que tener una conformación adecuada. Nosotros todavía tenemos partes del sistema que no están maduros y el tema particularmente de la masa crítica y de la inversión y el manejo de los fondos es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en breve ambas instituciones, en qué coinciden? En que necesitamos para la gobernanza de la ciencia y tecnología instancias de tipo más transversal, porque un ministerio podría ser muy vertical y no manejar todos los ámbitos que requiere la ciencia y tecnología. Gobernanza transversal con dos instancias principales, la política y de planeamiento, la de manejo de los recursos y en el caso, por ejemplo, de la OECD, propone también fortalecer el tema de recursos humanos, lo que mencionaba Benjamín, la carrera del investigador, las becas de retorno. Entonces, si tú tienes esas tres instancias con presencia en el Consejo de Ministros, por supuesto, con decisión política. Pero ¿cómo va a estar, eso significa el ministro? Digamos, esas tres instancias podrían estar representadas a nivel ministerial, con una presidencia, una dirección de esas tres instancias, que dependería de la PCM. Eso lo propone la UNTAD, que dependan de la PCM. Algunos otros han propuesto el MEF, pero en fin, eso tendría que terminar la comisión, que eso tiene que determinar esta y otras cosas. Pero eso sería un poco la conformación, ¿no? Es decir, una instancia que... Una política, una de manejo de fondos y otra de recursos humanos, con una dirección, una presidencia que tenga asiento en el Consejo de Ministros, rango de ministro y presupuesto. Bueno, la de los fondos es algo parecido, digamos, al FINCIT, la que financiaría proyectos de investigación. La política es la que haría ¿qué? La planificación y las políticas... Toda la estadística de inversión en innovación, ¿no? Toda esa estadística y las políticas, definiría las políticas y los planes que ejecutaría más bien la tercera instancia, que es la de asignación de recursos. Bueno, pero en esa línea es simplemente una organización sectorial más. No hay ninguna instancia de coordinación ahí, porque si digamos, la ponemos en la PCM es para cumplir un rol transversal precisamente. ¿Dónde está ese rol? Es decir, ¿qué cosa va a digamos, hay un montón de instancias que hacen investigación en el Estado. ¿Esas tendrían que estar coordinadas por esta entidad o pasar a depender de ella? Aquí lo que estábamos viendo es de que si empezamos a debatir la institucionalidad, podríamos esconder un problema mayor, que es los objetivos estratégicos que deberíamos obtener. Y entonces, ¿cuán potentes son los objetivos que quiere lograr el gobierno en este periodo en relación a la ciencia, la tecnología y la innovación? De acuerdo a esa potencia, deberá definirse la calidad y el poder de la institución que los hace posible. Si realmente, como lo ha dicho el gobierno, quiere construir el desarrollo sobre la base de la gestión del conocimiento, entonces probablemente o necesariamente la institucionalidad pertinente tendrá que ser muy poderosa. Es decir, un ministerio. O algo que tenga el poder tal... El ministerio es más poderoso que una comisión. En Estados Unidos, al lado de Obama, hay una Secretaría de Asuntos Científicos y Tecnológicos, que no es ministerio, pero que depende de Obama y que define las políticas sectoriales para todo el país. Ejecutadas por un CONCITEC, el CONCITEC de allá, que se llama el National Science Foundation. Pero el CONCITEC ha sido siempre el llamado a cumplir esa función acá. Sí, pero al adscribirse... ¿Qué ha podido hacer? Al adscribírsele a un ministerio, al Ministerio de Educación, al tener que ser filtrado por los viceministros o los órganos de gestión de un ministerio,
sus propuestas han llegado a la mesa de ministerio filtrada. Pero ahora, antes estaba en la PCM y era más o menos la misma cosa. Por unos meses. Por unos meses, Unos meses nada más. Sí, Kuczynski nos mandó otra vez al Ministerio de Educación. Yo creo, si me permite, es que los primeros ministros no quieren tener instituciones debajo, ellos en sí mismos son coordinadores, pero... Una cosa que me parece bien importante es desarrollar el tema de recursos humanos. Se mencionó de que posiblemente si los jóvenes investigadores quieren regresar no pueden hacerlo porque el Perú no tiene condiciones para readmitirlos. Sin embargo, hay que ver las estadísticas. Colombia y Chile tienen programas de 1.500 becas doctorales por cada año, de aquí al bicentenario, de aquí al 2020. 1.500 al año. ¿Cuántas becas tiene el Perú? 100. Y de esas 100, 10 nada más de doctorado. Eso es lo que nos pasa, o sea, no tenemos nada. Es decir, que se diga que cuando la gente va y regresa no puede reinsertarse, bueno, lo que pasa es que eso es muy relativo, porque es cierto, no puede reinsertarse, ni siquiera puede formarse. Pero, no sé, bueno, 100 al año, de todos modos esos 100 regresan y no tienen dónde trabajar. Los 100 son acá en el Perú, no hay becas para afuera. El Perú no tiene becas para afuera, excepto con el FINCIT, que solo el año pasado ha habido unas 19 becas al exterior. Pero hay que comparar con Argentina, que tiene 2.500 becas al año, Brasil, que tiene 7.500 al año de doctorado. Nosotros tenemos 10. O sea, es completamente indecoroso como país. No tenemos capacidad. Chile tenía una reserva, un fondo fiscal, una especie de reserva fiscal de 40.000 millones de dólares, creo. ¿No? El Perú recién ha conseguido una reserva fiscal de 5.000 millones de dólares, creo, el último año. Chile entonces no sabía qué hacer con esa plata. Entonces, por supuesto, la mejor utilización que puede hacer es crear estas becas hacia el exterior. Claro. ¿No? La pregunta no tiene por qué ser becas al exterior necesariamente, algunas pero sí. Chile está mandando al exterior. Pero también becas dentro del país en los posgrados de mayor calidad, obviamente, ¿no? Para ir reforzando la capacidad nacional de formar recursos humanos. La pregunta del millón es: ¿por qué suceden estas cosas en el Perú? ¿Cuál es la causa de estos problemas? Porque podríamos dar más dinero, más becas, más oportunidades, pero en el fondo hay un tema que no podemos evadirlo. Es un debate viejo que Boloña lo instauró en el Perú en su libro Cambio de Rumbo, cuando nos dice: mira, el Perú ha sido sobredimensionado desde el ámbito de la política y ahora ya es momento que la economía dirija el desarrollo en este país. Sobre esa premisa, Kuczynski nos saca de la PCM, al CONCITEC lo saca, y implícitamente dice que el conocimiento es un bien transable. Como tal, tiene costo de oportunidad, es más barato comprarlo en el extranjero y nosotros tenemos ventajas competitivas que debemos capitalizarlas, debemos hacer apalancamiento de nuestras ventajas competitivas. Y esta es una tesis que le quita filo a la política en el país para efectos de comprometerse más. Chile se comprometió políticamente con el 10% de lo que es el cobre. Nosotros estamos dando por supuesto de que esa discusión está superada. De hecho, el país tiene que pasar a una institucionalidad mucho más potente en lo que se refiere a este asunto, gastar mucho más dinero. De eso estamos hablando, por eso es esta mesa que estamos convocando, por eso están ustedes acá. O sea que esa discusión la damos ya por resuelta. La pregunta es, una de las preguntas es: ¿cuál es la vía institucional más adecuada? O el ministerio, o crear esta entidad que, bueno, tal como ha sido planteada por Fabiola, seguiría siendo sectorial, porque tiene todo dentro de sí. Pero ¿qué pasa con todos los otros organismos? O sea, mira, la verdad es que nosotros tomamos con mucha alegría cuando se anunció esto del ministerio, pero cuando yo he leído estos informes de esas instituciones que han estudiado el tema a nivel latinoamericano y comparativamente mundial, bueno, digo, ¿estaremos en lo correcto? ¿Será este el momento? ¿No tendremos que primero plantear los objetivos bien concretos, como ha mencionado Víctor, y luego algunos instrumentos, por ejemplo, para que retornen las personas, la carrera del investigador para que retornen? Como tú dices, hay muchos que se van y quieren regresar. Tú sabes, me has invitado acá varias
varias veces para que hable del tema. Nosotros tenemos una beca de retorno, quieren regresar, ya están trabajando, ya están produciendo proyectos, instrumentos para trabajar con la empresa, que la empresa ponga un laboratorio dentro de las universidades para que allí resuelvan problemas para la empresa, que la empresa beque para un problema particular, quiere mejorar la producción de alcachofa, de espárrago, de camu camu, de lo que sea, que el investigador vaya a trabajar a la empresa, que el empresario vaya a la universidad. O sea, lo que necesitamos son objetivos bien claros e instrumentos. ¿Cuál es la gobernanza? Bueno, ahí la comisión tiene un trabajo importante, pero a mí el insumo de esos informes me parece la verdad importante. Claro. Bueno, si me permite, tenemos que ir a una pausa que me la están pidiendo hace tiempo. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora KitchenAid. Cuídate, el programa para pacientes con enfermedades crónicas de RIMAC Seguros. Nissan Navara con el respaldo de Maquinarias. Cuando estás controlado, los ataques de asma no son una opción. Cuídate. Un exitoso programa de RIMAC Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAC Seguros. Hola, fue una de las primeras palabras que se dijeron. De pronto, el Perú comenzó a hablarse. Se hizo más hermano, se hizo más peruano. Descubrimos que comunicarnos era mágico. Y que lo importante no es cuántos kilómetros viaje nuestra voz, sino lo que conseguimos cuando llega donde queremos. Nos dimos cuenta que unidos podemos más y que conectados al mundo podemos soñar y convertir posibilidades en realidades. Pero además descubrimos algo aún mejor. Un país conectado es un país que progresa, un país que se siente orgulloso. En esta Navidad, los 17.000 peruanos que trabajamos en Telefónica ofrecemos nuestro esfuerzo para seguir uniendo a más peruanos. Telefónica. Bueno, quizá hemos estado entonces poniendo la carreta delante de los caballos. Estamos hablando de del mecanismo institucional antes de preguntarnos rápidamente, porque ya tampoco tenemos mucho tiempo, acerca de cuál debería ser la tarea de esta institución, sea el ministerio, sea una institución en la PCM, cuál es la tarea, cuál es el rol del Estado, en definitiva, en esto. Simplemente tener un fondo cada vez más grande para financiar proyectos, o buscar la relación entre empresa, universidad, Estado mismo, articular un sistema, articular los esfuerzos de investigación, definir en qué áreas hay que investigar. Todo esto junto, ¿qué deberíamos hacer como Estado? Primero buscar la seguridad alimentaria, seguridad ambiental, seguridad energética, defensa nacional, aplicando ciencia, tecnología e innovación. Estos eventos que son sustanciales, son estratégicamente claves, requieren de mucha inversión, pero requieren de una voluntad política extrema que parece que este gobierno la tiene, y del compromiso de los empresarios. Sin la empresa privada esto no va a ser posible. ¿Qué institución puede cumplir esos objetivos? Eso es lo que se está debatiendo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que las tareas se pueden dividir en estos tres segmentos que mencionó Fabiola hace un momento, o sea, de gestionar, dotar y obtener del exterior también recursos para ciencia, tecnología e innovación, o sea, para investigación y desarrollo tecnológico. Conseguir recursos y gestionarlos. 2, desarrollar políticas y planes de ciencia y tecnología y actualizarlos permanentemente. Y normar todo eso. Y 3, distribuir esos recursos en programas definidos en una función que puede ser asumida por un CONCITEC completamente reformado, reconstituido y fortalecido para realizar esa tarea de distribución con calidad, con eficacia y con calidad, es decir, asignar recursos para investigadores con mérito, para investigaciones indispensables previstas en el plan y para relaciones universidad-empresa
para mejorar la calidad de la producción, la incorporación de nuevo valor a los productos. Sí, perdón. 3 temas, ¿no?, imprescindibles: es el tema de recurso humano, infraestructura y la relación con la empresa. Eso está clarísimo, inclusive para el tema de adoptar tecnología, porque muchos se dicen, bueno, lo que ha hecho Corea, ¿no? Corea adoptó primero mucha tecnología y después ya fue capaz de transformarla y ahora de crearla. Pero para adoptar tecnología tú necesitas un recurso humano que sepa adoptarla, y todavía no tenemos ni eso, ¿no? Entonces, realmente, aunque sea para adoptarla, el recurso humano, la infraestructura, para que tú puedas, infraestructura de laboratorios y de equipo, que sepas qué cosa quieres adoptar, y la relación con la empresa para generar... ¿Cuál debe ser la relación de esto con el tema de competitividad? Porque se supone que también, ese es otro asunto, hay un Consejo Nacional de Competitividad que hasta ahora tampoco adquiere fuerza. Y finalmente la ciencia y la tecnología tiene que ver con el tema de la competitividad nacional, es decir, para ir hacia exportaciones cada vez más competitivas, con mayor valor agregado, cambiar nuestro posicionamiento en la economía mundial, etcétera. Necesitamos ciencia y tecnología, pero necesitamos una serie de otras condiciones: mejorar en general la educación, la infraestructura, mejorar las leyes laborales, el poder judicial, en fin, es un conjunto de cosas. Son cosas, entonces lo estamos planteando esto como cosas separadas, ¿no? Debería estar todo dentro de una especie de gran consejo de competitividad, etcétera. Estamos coordinando el Consejo Nacional de Competitividad. Angélica Matsuda, que ahora preside, está organizando talleres donde el CONCITEC está participando como el eje del pilar de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y están participando empresarios por el lado del entorno macroeconómico, y por el entorno institucional, organizaciones que son afines a esto. O sea, los 12 pilares de la competitividad según el Foro Económico Mundial, donde nosotros somos parte como ciencia, tecnología y innovación, están siendo felizmente ahora convocados para relanzar lo que sería el plan de competitividad del país. Ahora, para definir esos, ya que hablamos de competitividad, ciencia y tecnología, ¿en qué ramas el Perú debería concentrarse para, por ejemplo, desarrollar clústeres porque la investigación en ciencia y tecnología podría estar vinculada a los clústeres también, ¿cierto? A las cadenas de valor, etcétera. Para definir en qué ramas en última instancia entonces vamos a concentrar recursos en ciencia y tecnología. ¿Qué hacer? ¿Cómo definir? ¿No necesitaría una especie de gran taller donde estuviera el sector privado, el Estado, las universidades, etcétera? Encerrarse, no sé, una semana entera, un mes, hasta definir, bueno, por acá vamos, aquí tenemos ventajas competitivas. Son los talleres que tienen que ver con la política, con la definición de política y planes, claro. Ahora, yo creo que hay ciertas orientaciones que ya se vienen dando. Por ejemplo, los CITES son un proceso muy interesante, ¿no? Entonces, esa es una línea, habría que seguir esas pautas también. Pero hay otras cosas que no están, por ejemplo, en los CITES todavía, y que, por decir, el conglomerado de Wilson, de Garcilaso La Vega, eso hay que potenciarlo. Todos los años vienen canadienses, japoneses a llevarse a los jóvenes que no tienen escuela, pero sí tienen conocimiento. Y el Perú exporta algo de software, exporta 20 millones de dólares al año o algo así. Ahora, el 40% de todas las computadoras que se venden en el interior del Perú son fabricadas allí, de retazos de otras computadoras viejas. Y se venden baratísimo, y entonces lo que hay que hacer es enseñar a ese conglomerado a hacer bien lo que ya saben hacer. Eso es, o sea, hay que identificar bien las líneas que nos permiten dar un impulso a aquello en lo que ya tenemos una capacidad de ingreso, y potenciar esa capacidad. Y por supuesto identificar otras líneas que todavía en las que todavía no hemos entrado con fuerza, por ejemplo, genética vegetal o genética animal también. Bueno, pero aquí ha habido una gran... nos hemos cerrado la posibilidad de desarrollar transgénicos en el Perú. Es una cosa increíble. Sí, en realidad, claro, transgénicos es un aspecto. Es un aspecto. Es un aspecto nomás, ¿no? Pero en general la genética vegetal lo que nos permite es conocer la función, la estructura de las moléculas biológicas que permiten reproducir sistemas industriales, o sea, que nos permiten desarrollar industrias en base a esos procesos biológicos. Eso es lo que tenemos que potenciar. Claro, con la biodiversidad que tenemos, con la... Claro, ¿no? Entonces, haciendo valer esa diversidad biológica. Cadenas productivas existen, hay varias, diría que hay
muchas cadenas productivas en el país, en la agroexportación, en textiles, lo que no son necesariamente cadenas de valor. O sea, el componente de la ciencia y la tecnología no se ha asociado, la universidad no está participando en esas cadenas productivas, los institutos sectoriales no están asociados a estas cadenas productivas. Y cuando Michael Porter nos habla en su famoso diamante de la competitividad, insiste, para hacer cadenas de valor el conocimiento tiene que estar ahí asociado a este sistema de producción, de comercio, de almacenamiento, de aduanaje y todo ello, ¿no? Y esa vinculación, en lo que nos comentaba Fabiola, en CADE y ahora, es el gran reto que tenemos, cómo vincular el conocimiento al ámbito de la producción. De acuerdo. Un último tema, porque ya nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente, pero muy brevemente. No hay recursos, no se destinan recursos, pero resulta que hay una gran cantidad de recursos que no se están utilizando, que son los del canon para para las universidades de las regiones que tienen canon, que hay no sé cuánto, 900, 1000 millones de soles que están ahí, que las universidades no los pueden usar para ciencia y tecnología porque no tienen científicos, me imagino, no saben cómo usarlo. Eso, ¿qué hacer con ese dinero? ¿Qué se puede hacer? Porque hay que aprovecharlo. Claro, justamente si es que tuviésemos esas 3 instancias o esa instancia en lo que terminemos, debería ser parte, ¿no?, de uno de esos fondos, pero vinculado obviamente a las regiones, claro, para trabajar con esas universidades, y deberíamos, justamente que estamos hablando de los clusters, generar polos regionales de determinados ámbitos de investigación. Puede ser, en fin, minería en Cajamarca, bueno, claro, mejor eso no sabemos, debería ser, ¿no es cierto? Camélidos en Puno, en fin, textiles, claro, en otra zona, todo el tema de curtiembre en Trujillo, en fin, tenemos agroindustria casi en muchos lugares del norte del país. Entonces, vincularlo a las empresas de la zona, a las universidades de la zona, pero que los fondos sean concursables, a igual manera que se han trabajado los fondos del FinCit. Quizás debería... La experiencia ha sido bien positiva con el FinCit, sí, o sea, ha sido una excelente gestión, y eso es en realidad un éxito sin precedentes. No se esperaba tan buena gestión. De hecho, la recuperación de los recursos puestos por el Estado es mucho mayor que en las de los demás países de América Latina. Extraordinario. Eso habla de nuestra sed también. Eso habla, claro, de nuestra sed, ¿no? De la, sí, pues. Claro. Sí, eso hay que potenciar lo que funciona, ¿no? De hecho, claro, si eso está funcionando hay que darle mucho más fuerza. Bueno, y no sabemos bien cómo meterlo, además dentro de qué ámbito institucional, dentro de qué forma institucional. Yo les agradezco muchísimo, ya nos ha ganado el tiempo. Lamentablemente esta es una discusión que habría que profundizar aún más, pero así es pues la televisión. Gracias a Fabiola León Velarde de la Universidad Cayetano Heredia, a Víctor Carranza, presidente encargado del CONCITEC, y a Benjamín Martí Corena, expresidente también de CONCITEC. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.